En audio, ya. Buenos días. Hoy vamos a hacer un alto en nuestro estudio y vamos a enfocarnos en la razón del evento del día de hoy. Estamos recordando a los niños o celebrando a los niños entre nosotros. Aprovechamos la ocasión de el mundo celebra o recuerda el Día del Niño, recordar que son personas que tienen valores, que tienen derechos. Y nosotros como iglesia nos proponemos dedicar un día en particular, como el día de hoy, en convivir con nuestros niños y enfocarnos en ellos. Nuestro objetivo es doble, que podamos convivir con los niños, porque las actividades que se van a realizar y todo es para todos. Y lo hemos aprendido en el transcurso de los años, para los niños, aunque les importa mucho jugar y distraerse y divertirse, es muy distinto cuando los adultos se divierten con ellos, aprenden algo distinto. Cuando los traemos a la iglesia, no los traemos con el objetivo de que nos los entretengan un tiempo mientras nosotros aprendemos de la palabra de Dios, sino que también ellos vienen a estudiar la palabra de Dios y tienen sus enseñanzas particulares, y entre nosotros hay hermanos que se dedican a servir a la iglesia, instruyendo a los niños según su edad, ¿verdad? Instruyéndoles sobre las Escrituras según su edad. Y es importante que sea según su edad. Y el objetivo del día de hoy, que entre el área de eventos y el área de decoración pusieron un versículo base: instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se apartará de él. Está en la Reina Valera 60, ¿verdad? Escogieron esa versión por la forma en la que lo transmite. Y vamos a hacer una reflexión sobre eso, porque este pasaje, aunque parece obvio, tiene dos posibles interpretaciones. Y me parece que todos interpretamos solamente de una forma este pasaje y no estamos muy conscientes de la segunda interpretación. Cuando les comento que aquí las clases que se dan para los niños es de acuerdo a su edad, no lo hacemos meramente porque es una buena idea, sino porque es lo que dice este pasaje. Cuando ves el original, la palabra instruye es entrenar o dedicar. Dedica al niño, es una forma de traducirlo. Y dice que es en su camino, y la palabra camino aquí es viaje, curso de vida o camino. Entonces, me parece que cuando leemos instruye al niño en su camino, todos tenemos una idea que se parece a la de la a la Nueva Versión Internacional. ¿Podrías ponerme, por favor, este pasaje en la NBI? Dice: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Aquí yo quiero aclarar que la palabra correcto no está en el original. La Reina Valera 60 dice: instruye al niño en su camino. No dice si el correcto o no. Y la NBI trata de comunicarnos la idea de que debe ser instruido en el camino correcto. Esto está escrito en Proverbios, y Proverbios es un llamado paternal, ¿verdad? Escucha, hijo mío, mis palabras, para que adquieras sabiduría. Habla sobre el contraste entre la vida del humano normal sin sabiduría y la vida del que busca sabiduría, los beneficios de ser sabio. Entonces, cuando dice instruye al niño en su camino, pensamos quizás en automático que nos habla del mejor camino que puede tener, ¿verdad? Pero el original no lo asegura. Entonces, esto nos permite entenderlo en dos formas, porque cuando nos dice aquí la Reina Valera 60, instruye al niño en su camino, la palabra su camino, se puede traducir como boca, borde, porción o de acuerdo a. Entonces no podríamos traducir instruye al niño en la boca del camino o al costado del camino. Vemos que el contexto de lo que nos está diciendo debe traducirse: instruye al niño de acuerdo a su camino. De acuerdo a su camino, ¿verdad? Ese es el punto que nos da la pauta para ver dos posibles interpretaciones, dos posibles caminos. Pero también quiero aclarar antes de ver eso que este pasaje no es una promesa. Muchos padres piensan que si les enseñan cosas de la Biblia a sus hijos van a caminar en los caminos de Dios. Y algunos incluso hasta reclaman: oye, pero si yo lo instruí, yo le enseñé las cosas de Dios, ¿por qué no camina en las cosas de Dios? Así que no es una promesa, ningún proverbio es una promesa.
Los proverbios describen patrones de vida, la forma en la que la vida es. Te puede hablar del soborno como algo útil, como algo dulce, y eso no significa que sea correcto, pero es verdadero. Entonces cuando nos dice, dedica al niño o instruye al niño de acuerdo a su camino, tenemos que tener en claro que no hay nada garantizado, no es una promesa de parte de Dios. Puedes ver personajes en la Biblia, como Samuel, que nos dice que sus hijos no observaban las cosas de Dios. Cuando Samuel ya estaba muy viejo y querían que alguien más hiciera cargo, le dijeron, por favor, que no sean tus hijos. Bueno, ¿les habrá instruido Samuel en el camino de Dios? Seguramente sí, y eso no garantizó que sus hijos que siguieran el camino de Dios. Y hay muchos otros personajes. Salomón, el hombre más sabio en la tierra, no todos sus hijos siguieron las cosas de Dios. David, cualquier personaje. Moisés, ¿qué fue de los hijos de Moisés? No sabemos. Entonces no hay ninguna garantía. Este proverbio no es una promesa, así que tenemos que entender los dos sentidos en los cuales puede ser interpretado. Y quiero empezar por el sentido bueno primero. Cuando nos dice, instruye al niño de acuerdo a su camino, podemos pensar en el camino que Dios preparó para él. Porque una verdad bíblica es que ninguno de nosotros está aquí sin un propósito, ¿verdad? Y los que somos padres, cuando pensamos en lo que nuestros hijos pudiesen hacer, encontramos pasajes muy inspiradores en la Biblia que pienso yo a muchos padres nos gustaría que se hicieran realidad de nuestros hijos. Por ejemplo, Salmos 139:16. Dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía un solo de ellos. Esto nos implica esto habla de la voluntad de Dios predeterminada, de que apenas se está formando la persona y todo se está diseñando de acuerdo a lo que está escrito. Entonces, Dios está trabajando en el individuo para que se haga lo que Él dijo desde el vientre de su madre. Y luego vamos a Jeremías 1, 4 y 5. Dice, la palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Ahora, muchos papás, cuando están esperando a sus hijos, se ponen a soñar, ¿verdad?, de lo que pudiera ser. Si Dios tiene un propósito para ellos, porque está escrito en el libro lo que de ellos será, nos gusta pensar en este tipo de cosas, ¿verdad? Dios, en el caso de Jeremías, lo había apartado desde antes de nacer. Iba a ser profeta a las naciones. Luego vamos a Lucas 1, 13 al 17. Tenemos el caso de Juan el Bautista. Dice, el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. De que imagínate el orgullo de Zacarías, ¿verdad? Ahora, Zacarías no tiene muy en claro todo lo que Juan va a padecer, ¿verdad? Pero el plan de Dios para Juan ya estaba diseñado y se le asegura que va a ser llevado a cabo. Aquí hay dos cosas importantes. Fíjate cómo Dios ya definió lo que va a pasar a pesar del padre que tenga. ¿Me explico? O sea, no es tarea del padre llevar al hijo a cumplir su propósito. Dios es el que hace su propósito en las personas. Veamos uno más, Gálatas 1:15, palabras de Pablo. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y ya lo demás, cuando él estuvo bien, eso es parte de otro tema. Pero Pablo dice, sabemos que camino a Damasco, Jesús se encuentra con Pablo, ¿verdad? Y Pablo era perseguidor de la iglesia. Y después de analizar todo lo que ha sucedido y después de años en Arabia, según Pablo, estudiando, llega a la conclusión de que fue elegido desde el vientre de su madre y había sido apartado. Lo que sucedió rumbo a Damasco no fue coincidencia, no fue una decisión de Dios en ese momento, es algo que ya estaba definido. Entonces, cuando hablamos de instruir al niño,
Tenemos que tener claro que el propósito de Dios para la vida de ese niño no está en nuestras manos. No es algo que es responsabilidad nuestra. Dios va a hacer lo que Él se propuso hacer, aún a pesar de nosotros. Pero eso no significa que entonces puedes hacer lo que tú quieras con tu niño. Porque la instrucción es: instruye al niño de acuerdo a su camino. Dado que nosotros no podemos saber cuál es el destino que Dios ha preparado para nuestros hijos, muchos ni siquiera saben el suyo, ¿cómo le haces para instruirlo de acuerdo a su camino? Bueno, es que ese es el punto. No al camino que tú crees, no al camino que tú piensas, ¿verdad? He conocido casos de padres que instruyen a sus hijos en la música, le ponen todo el empeño en la música y cuando son grandes no les interesa para nada la música. Dicen, bueno, tu papá es doctor, tú vas a ser un gran doctor, y no le importa la medicina. Y todos los años que se dedicaron a prepararlo, a instruirlo en lo que los padres pensaban que este niño iba a ser, fue en vano. No totalmente, claro que hay mérito en lo que se estudia y hay experiencia y hay aprendizaje, pero no instruyeron al niño de acuerdo a su camino, sino de acuerdo al que ellos consideraron. Así que podemos estar seguros que todos nuestros niños tienen un propósito, pero no sabemos cuál. En el caso de las excepciones, Dios les revela precisamente cuál era. En el caso de Zacarías, papá de Juan el Bautista, se le dice claramente lo que va a hacer. Esa es una excepción. Sabemos que Dios tiene un propósito para todos, pero no a todos se nos revela qué va a ser de nuestros hijos. Entonces lo que nos queda es entender este pasaje. Instruye al niño de acuerdo a su camino, nos da una información muy valiosa, porque normalmente tendemos a dar instrucciones a nuestros hijos en forma genérica. Lávate los dientes, lávate las manos, después y antes de ir al baño, báñate, haz tu tarea, cuida la casa, no subas los pies al sillón, y son un montón de instrucciones genéricas que aplican para todos nuestros hijos. Pero lo que dice este pasaje es de instrucción de acuerdo a su camino, así que no está hablando de algo genérico. Porque cada uno de nuestros hijos tiene un camino distinto en la vida, que tiene una personalidad distinta. Y aunque puedan vivir una misma experiencia, ninguno la vive de la misma forma. ¿Me explico? Así que habla de una instrucción más específica, algo que solo un padre, hablando de padre o madre, algo que solo los padres pueden hacer. Porque podemos ver que si nuestros hijos los observamos y nos damos cuenta que no son honestos, ¿en dónde debes empezar a instruir? En la honestidad. Si vemos que no son responsables, tienes que empezar a trabajar en la responsabilidad. Todos nuestros hijos tienen cierto nivel de responsabilidad y de honestidad que tienen que enfrentar, pero no todos se enfrentan las mismas situaciones. Así que aunque, como en mi caso, que tengo 3 hijos y los 3 tienen responsabilidades, ninguno se enfrenta a la misma responsabilidad de la misma manera. Tienes que estar poniendo atención a qué es lo que hace tu hijo para saber cómo instruirle de acuerdo a esa situación que está viviendo, de acuerdo al camino que tiene. Y nuestros hijos no todos aprenden igual, no sé si te has dado cuenta, ¿verdad? Tú le podrás decir a uno de tus hijos un resumen de lo que tiene que hacer y es suficiente. Pero a otro tienes que tomarlo de la mano y decirle paso a paso, con lujo de detalle, lo que debe de hacer, porque si no, no puede. Entonces los papás que pasan tiempo con sus hijos pueden ver el camino de sus hijos. Ningún otro lo ve. Y cuando los papás no están ahí, quien lo ve es otra persona. A veces son los abuelitos. Los abuelitos ven el camino de sus hijos. Pero tenemos que reconocer que aunque los abuelitos aman mucho a sus nietos, ya no tienen las energías para hacer lo que deben de hacer, ¿verdad? Ya no les pueden seguir el paso. Muchos incluso físicamente están inhabilitados para hacer lo que corresponde. Así que cuando los padres observan a sus hijos y tienen en claro sus caminos, pueden aplicar lo que este pasaje dice. Les instruyes de acuerdo a su camino y puedes tener confianza en que si lo instruiste de acuerdo a su camino, no se le va a olvidar cuando sea viejo. Pero no hay garantía de que lo haga, ¿verdad? Pero esa enseñanza la va a tener clara toda su vida. Hablamos de lecciones de vida. Tú le puedes decir a un niño, sé honesto, pero cuando se encuentra en una situación donde él es culpable y no quiere decir la verdad,
porque va a resultar perjudicado, es donde le tienes que instruir y enseñarle y darle el ejemplo de cómo se enfrenta la consecuencia cuando tienes culpa. Y eso jamás se olvida. ¿Me explico? Instruye al niño de acuerdo a su camino tiene que ver con un análisis de la vida de nuestros hijos, con conocerlos y entenderlos. Pero si nunca estás ahí, eres incapaz de hacerlo, ¿verdad? Si no entiendes que hay un camino para tu hijo y que lo enfrenta de una manera única, nadie más percibe las cosas que tu hijo percibe en la situación que enfrenta. Hay muchos factores que considerar y tienes que estar ahí para saber cómo ayudarles. Muchas veces ni siquiera tienes que decirles qué hacer, tienen que verte haciéndolo. ¿Me explico? Yo me acuerdo mucho y puedo dar casos positivos y negativos de lo que aprendí de mis padres. Pero quiero dar uno y uno al menos para ser balanceado. Yo me acuerdo que cuando había dificultades en mi casa, a mí no me dijeron lo que tenía que hacer. Yo vi lo que mis padres hacían. Y una vez que no había dinero para nada, ni trabajo, y necesitábamos comer, vi que una vez papá o mamá, no recuerdo bien, salió al patio y en aquel entonces todas las botellas eran de vidrio y siempre comíamos con refresco. Entonces había un montón de botellas en el patio porque esas botellas a veces pues las tirabas y ahí se quedaban y pues nomás comprabas otras. Entonces él empezó a juntar las botellas de vidrio y me dijo, vente. Nos fuimos, llegó a una tienda y dijo, ¿me compras estas botellas? Y el de la tienda se las compró, y eran unas 30 botellas. Y le dieron no mucho dinero, pero con ese dinero fuimos y compramos comida y comimos ese día. Y eso jamás se me va a olvidar, porque aunque no me dijo lo que tenía que hacer, yo vi lo que hizo. Y cuando tiempo después nos enfrentamos a otra situación donde no estaban mis padres para ayudarnos, ¿qué crees que se me ocurrió hacer? Salir a buscar refrescos, botellas vacías. Y es más, sabía que los vecinos también tenían tiradas y que no las ocupaban. Así que le pregunté si me las regalaba. Y me las regaló. Dijo, ¿para qué las quieres? Dije, pues voy a hacer algo con ellas. Pues si le digo que vale dinero, a lo mejor ni me las da, ¿verdad? Junté las botellas, fui y las vendí y tuvimos ese día para comer. Según la situación, vi una acción. Fui instruido de acuerdo a lo que estaba viviendo. Pero también tuve enseñanzas negativas. Que ese es el siguiente sentido del pasaje. Y casi nunca vemos ese sentido cuando leemos este pasaje. Nos enfocamos en ver lo bueno, en enseñarles el camino correcto, en que Dios tiene planes para ellos, pero olvidamos completamente este segundo sentido. Cuando dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, esto es una advertencia. Esto es una advertencia. La Biblia es clara en que todos desde que nacemos tenemos la misma naturaleza de Adán, ¿verdad? Todos tenemos la misma tendencia al pecado. Y fíjate lo que dice este mismo Proverbio 22 en el versículo 15. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Desde que nace son necios, ¿sí o no? Bien necios. Entiéndase por necedad que les dices lo que deben de hacer y no quieren. Si te fijas, ¿cuánto tiempo inviertes en tu niño en enseñarle a hacer lo bueno y cuánto tienes que invertir en enseñarle a hacer lo malo? Es más, ¿necesitas tiempo para enseñarle a hacer malo? Necesitas saber, hijo, esta es una clase de cómo ser egoísta. No, eso ya lo trae, ¿verdad? Ya viene precargado, ese software ya viene precargado. Tú inviertes tiempo en enseñar el opuesto porque ya viene con esa carga. Ya viene con eso dentro y no se le puede quitar. Y tienes que invertir tiempo en revertirlo. Y ese es el punto. Cuando la Biblia enseña claramente que nadie busca a Dios, es verdad. Todos nos beneficiamos a nosotros mismos. Ocasionalmente hacemos cosas buenas. Pero aún en la sociedad todo el esfuerzo es en enseñarle a las personas que es lo correcto. Porque por norma todos hacen lo malo. ¿Qué se entiende por malo? Lo que genera angustia, adversidad, sufrimiento. Quizás lo que tú hiciste a ti no te generó
ningún sufrimiento, pero sí el que se lo hiciste. ¿Verdad? Si alguien tiene hambre y dice, oye, pues yo no quiero trabajar, mejor me robo lo que otro consiguió por medio de trabajo. Y dice, eso es malo, ¿por qué? Pues si a mí me hizo mucho bien, sí, pero le hiciste un mal a otro. Y tiene que haber reglas, y hay instituciones, y hay cárceles, y en otros países hay penas de muerte, con tal de contener la naturaleza humana a ver por sí mismo. Así que, cuando tú no instruyes a tus hijos a hacer lo correcto, los estás instruyendo a hacer lo incorrecto. Nunca dejas de instruirlos. Es bien importante que entendamos esto. Si tú no los instruyes en lo correcto, los estás instruyendo en lo incorrecto. Ahora quiero dar el ejemplo de algo que yo aprendí que está mal. Me acuerdo que como batallamos mucho en ciertas etapas de nuestra vida económicamente, la única forma de hacernos de cosas era a crédito. Entonces, yo no sé si tú entiendes la felicidad cuando es ir a comprar algo a crédito. Porque prácticamente te lo regalaron, ¿verdad? O sea, vas sin nada, no tienes nada y sales de la tienda con algo bien chido. Con el compromiso de que lo voy a ir pagando, ¿verdad? Bueno, ahí está. Pero no hay dinero, pero todos somos felices ese día, ¿verdad? Si era una tele, uy, con ganas. Todos viendo la tele nueva hasta que llega el cobrador. Y en mis tiempos era fácilmente identificable. No sé en los tuyos. Pero llegaba en una moto, con una bolsita más o menos así, su casco, y hacían bien ruidosas. No sé cómo les escogen tan ruidosas esas motos. Entonces todos estábamos comiendo, no hay dinero en la casa, y llega el cobrador. ¿Qué se hace en ese caso? Pecho a tierra a todos, ¿verdad? Entonces no, nada más a mí me enseñaron eso. Ahora, no me dijeron, mira Hernán, cuando venga un cobrador y no tienes dinero, esto es lo que tienes que hacer. No, yo vi. ¿Tú lo llegaste a ver tú en tu casa? Nadie se mueva. Cállate. El timbre, ¿verdad? Y a veces el cobrador se asomaba por la ventana. Y tú así, viendo que se está asomando aquí. Ni modo, se va y todo. Y seguimos nuestra vida normal. Ahora, a mí me llegó a pasar que cuando ya casado, venían a cobrarme lo de la casa, que es lo que yo tenía crédito, mi primera reacción era, ¿dónde me escondo? Y luego dije, a ver, espérame, se supone que soy cristiano, ¿verdad? Pero yo lo reconozco. La primera reacción era, escóndete, porque eso lo vi y lo aprendí. No se me enseñó lo correcto, por consecuencia se me enseñó lo incorrecto. Y por eso este pasaje también tiene el sentido de advertencia. Si tú dejas que el niño vaya aprendiendo de acuerdo a su camino, eso ya no se lo vas a quitar. Ya no se lo vas a quitar. Y este es un caso muy común. Es común hablar de padres que dicen, no entiendo lo que pasó. ¿Verdad? Hablo del caso de padres que normalmente no están con sus hijos. Tienen que encargarlos con alguien más. Y mucho sucede que esa persona que está a cargo de ellos no hace porque no le interesa o porque no puede, no hace lo que los padres deberían de hacer. Así que tienes a hijos que viven solos prácticamente. No conoces quiénes son sus amistades, mucho menos controlas sus amistades. No sabes si está avanzando en su escuela, en su tarea, no sabes qué problemas tiene. Se la pasan en la calle. Y los papás que salen a trabajar y saben que están conscientes de que no están con sus hijos, tratan de compensarlo de alguna manera. Y algunos les dan regalos costosos. Les hacen una fiesta grande. Algo que calme la conciencia de decir, no estuve con ellos, pero tienen lo mejor. Pero son niños solos. Crecen solos. Y son instruidos de acuerdo a su camino en lo incorrecto, porque sus padres no les dijeron lo que era correcto hacer. Por consecuencia aprenden de otra forma. Y luego dicen los papás, no entiendo qué pasó. El hijo está en drogas, se fue de la casa, salió embarazada, está tronado en la escuela,
He conocido casos donde dicen, oye, he pagado mensualidades carísimas y reprueba. ¿Por qué? Si tiene la mejor escuela, los mejores maestros, le compro todo lo que necesita y reprueba. ¿Por qué reprueba? ¿Por qué es tan malagradecido? No, lo que pasa es que estás ciego y no conoces el camino de tu hijo. Así que cuando tú no haces la parte que te corresponde de instruirlo según su camino, lo estás instruyendo en lo incorrecto. Jamás dejas de instruirlo, jamás. Proverbios 29:15, Reina Valera 60, dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando dejas que el niño vaya aprendiendo según su camino sin tu intervención, cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa es la advertencia. Dicen, ¿sabes qué? No sé por qué tengo un hijo tan rebelde. Lo voy a corregir. No saben, dicen ellos, por qué tiene un hijo tan rebelde. Pero saben que han pasado muchos años sin estar con ellos. Quizás físicamente ahí están. Les dan dinero, los ven dormir o ni eso. Pero no estuvieron con ellos. Vivieron solos. ¿Por qué es tan rebelde? Porque no hiciste tu trabajo. ¿Se lo vas a quitar a golpes? ¿Se lo vas a quitar a la fuerza? No funciona así. No puedes forzar un sentimiento, ¿verdad? Oye, mis hijos no me respetan. ¿Por qué? ¿Porque son malos hijos? ¿O porque nunca les enseñaste el respeto? ¿Vas a hacerlos que te respeten a la fuerza? Parecerá que te respetan, lo único que hacen es que te toleran o te tienen miedo, pero eso no es respeto. Mi hijo no quiere pasar tiempo conmigo, ¿por qué crees que será? Porque no le enseñaste que es valioso pasar tiempo contigo. Lo puedes forzar, ¿sabes qué? Estás castigado, ahora vas a ir con nosotros. Y luego dice, oye, si vas a estar con esa cara, ¿para qué venías? ¿Verdad? No se puede forzar eso. Si no lo instruiste cuando correspondía, cuando fuere viejo no se va a apartar de ahí. Así que cuando pensamos en los niños, tenemos que pensar en que realmente Dios tiene un plan para ellos. Nosotros no lo conocemos. Y Dios en su sabiduría lo va a llevar a cabo, a pesar de nosotros. Así que nunca pienses que tú vas a capacitar a tu hijo para cumplir la tarea que Dios le dio. No, tú lo capacitas según lo que Dios te permite ver que está enfrentando tu hijo. No puedes ir más allá, no puedes ver que sigue en el futuro. Así que te enfocas en el hoy. Esto es lo que está enfrentando, esto es lo que le instruyo, en base a la palabra. Mañana enfrenta otra cosa, eso es lo que le instruyo. Si tú le quieres atiborrar de todo lo que va a haber en el futuro, no sirve. No sirve. Hay un ejemplo muy claro. Vas a la escuela, vas a la universidad y te enseñan un montón de cosas, ¿verdad? Y luego te dicen, órale, ponte a trabajar y no sabes hacer nada. Porque todo lo que te dijeron, nunca lo aplicaste. Tienes aquí atiborrado conocimiento inútil. ¿A quién le enseñaron las integrales en la prepa o en la universidad? Bueno, ¿cuántas has usado en la aplicación? Cuando dijiste, oye Hernán, ¿cómo? Eso se resuelve fácil con una integral. ¿Cuándo? ¿Y sabías que hay aplicaciones prácticas para eso? Sí, las hay, pero nunca las vimos. Y ese conocimiento es inútil en nuestro cerebro. Y muchas veces le queremos decir a los niños, lee la Biblia, haz esto, pórtate bien, y nomás les estás dando conocimiento inútil, porque no es de acuerdo a lo que están viviendo. Jesús usó ese método. Imagínate que les dijo, a estos 12 los escogí, vengan para darles un curso completo de todo lo que van a hacer. No, ¿qué empezó a hacer con ellos? Síganme, y poquito después vayan, echen fuera demonios, sanen enfermos, hagan milagros. Si entran en una casa y hay un enfermo ahí, sánenlo. ¿Cuánta capacitación previa hubo? La Biblia no menciona nada de capacitación previa. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Enfrentándolos a una situación. Y cuando no podían con esa situación, les instruía. ¿Me explico? ¿Cómo aprendieron los discípulos de Jesús
que no importa que tengas hambre o que estés cansado, tienes que hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Cuando le dijeron a Jesús, Maestro, no has comido nada, no has dormido. ¿Y qué les dijo Jesús? Yo tengo una comida que ustedes no saben. Y dice ahí, y ellos pensaron, a lo mejor alguien le dio de comer, ¿verdad? No, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y aprendieron algo según la situación. Todos estaban bien cansados, Jesús más. Y les enseñó que no importa tu cansancio con tal de hacer lo que Dios ha dicho. Pero ¿por qué no les dijo, a ver, les voy a dar un curso de qué debes hacer cuando estés cansado? No, se esperó hasta que están cansados y ahí se les instruye. Este cansancio es secundario. Y eso te marca, porque lo estás viviendo y lo estás aprendiendo. Y ese es el llamado que Dios hace para todos los padres. Imita a Jesús en ese proceso. ¿Sabes? Hay tanta información que darle a tus hijos que si se la tratas de dar toda junta, de nada sirve. Y es más, podrás tratar de enseñarle cosas que jamás va a usar en su vida. ¿Cómo puedes ser eficiente a la hora que instruyes al niño? Cuando lo instruyes de acuerdo a su camino. ¿Me explico? Entonces, tanto el primer sentido como el segundo son importantísimos. Lo instruyes en lo correcto y tienes que estar consciente que cuando no haces eso lo estás instruyendo en lo incorrecto. Y por eso dice la Escritura en Proverbios 29:15 leímos, la vara y la corrección da sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Yo pienso que todos los padres al menos una vez hemos sido avergonzados cuando nuestros hijos se chiflan, ¿verdad? Y luego tienen el tino de que se chiflan cuando hay alguien, ¿verdad? En la casa, sí señor. Y están con la abuela y no quiero. Qué oso, qué vergüenza. Mi testimonio. Lo consientes, te va a avergonzar. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas al que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Te das cuenta? Cuando no lo instruyes correctamente, no le estás mostrando amor, y un regalo costoso, una fiesta grande, el teléfono más nuevo, la consola de videojuegos más poderosa, jamás va a reemplazar la corrección. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Esta es la enseñanza clara. Le estás enseñando lo contrario porque no le invertiste tiempo. Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Qué se siente cuando tu hijo hace las cosas bien delante de la gente? Se siente muy bien, te da descanso. Ahora imagínate que estás imponiéndole tiempo a tus hijos. Y mientras más hijos tienes, más complicado es el asunto. Tienes que aprender de cada uno de ellos. Cómo son, cómo ven las cosas y cómo es que aprenden. ¿Verdad? Y luego tienes que explicarle en sus términos. Para que te aprendas según lo que está viviendo y según la forma en la que él o ella aprende. Dices, oye, qué trabajoso. No, ay, déjalos con la abuelita mejor. Ahí en la guardería le enseñan. Bueno, es una muestra de aborrecimiento de tu parte. Y los padres tienen que enfrentarse a ese dilema. ¿Qué es mejor? ¿Una bonita casa? ¿Un bonito carro? ¿Un buen puesto en una empresa? ¿Ropa de marca? ¿O una familia sana? Y lamentablemente, en la mayoría de las ocasiones, no puedes escoger las dos. ¿Verdad? Así que en este Día del Niño necesitamos enseñarles algo. Cuando dedicamos esta reunión y el equipo de eventos y decoración diseñan lo que se hará este día, tiene como objetivo que aprendan algo, que son valiosos para nosotros, que son parte de esta congregación, que Dios tiene un plan para ellos como lo tiene para con nosotros. Y que Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí, no se los impidáis. Ellos, algunos quizás no tengan un ejemplo claro en casa de lo que es un padre, de lo que es una madre, de lo que es la familia. Pero la iglesia puede proveer ese ejemplo. ¿Verdad?
La forma en la que un hombre de la iglesia trata a un niño puede ser la única referencia que tienen de lo que un hombre cristiano es. Cuando un hombre aquí en la iglesia o mujer invierte tiempo a jugar con los niños, tal vez es lo único que tiene como referencia de lo que un hombre y una mujer cristiana son y deben de ser. Así que no se trata de que es día del niño, yo ni voy, al cabo que no va a seguir el estudio. No, ¿tanto los aborreces a los niños? Cuando juegas con ellos, ellos aprenden que valen. Y cuando ellos vean a otros niños más pequeños, ¿qué crees que van a tratar de imitar? Les van a dar valor. Nuestros hijos no son seres secundarios, ni es un estorbo para lo que hacemos en la iglesia. Es parte de la iglesia. Y es por eso que hacemos este día con este enfoque en particular. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar para continuar con las actividades que están planeadas. Nos vamos a poner a jugar con los niños, nos vamos a divertir, vamos a hacer cosas pensando en ellos, pero quisiera que te lleves a la mente esto. Si tienes hijos y Dios te preguntara ahora y te llamara, ¿cuál es el camino de tu hijo, de cada uno de tus hijos? ¿Podrías dar una explicación clara y detallada? ¿Podrías decir, mi hijo ahorita necesita esto, mi otro hijo necesita esta otra cosa, y mi tercer, cuarto hijo necesita esto? Y luego decir, esto es lo que estoy haciendo para dárselo. ¿Cuántos padres pueden decir eso de sus hijos? ¿Cuánto tiempo los has observado para ver cómo se comportan sin que ellos sepan que los observas? ¿Cuántas veces investigaste con otras personas que tuvieron trato con tus hijos? ¿Cómo se porta? ¿Cómo reacciona? ¿Hace caso o no hace caso? ¿Has estado al pendiente de ellos? Es una tarea que se te ha asignado. No son tuyos, están en calidad de préstamo. ¿Verdad? Pero no olvides que a pesar de todos nuestros errores, no puedes frustrar los planes de Dios. ¿Verdad? Y en eso debemos descansar. Que aun cuando nos equivocamos, Dios también ya había previsto esa equivocación. No es motivo de negligencia, ¿verdad? Decir, al cabo Dios lo va a hacer. No te vayas al extremo. Es un esfuerzo que sabes en el que vas a tener errores, y cuando cometes errores sabes que aún así Dios es fiel y Él va a cumplir lo que se propuso en nuestros hijos. Así que descansamos, pero no nos hacemos negligentes, nos esforzamos. Y hoy como iglesia, aunque no sean tus hijos, dales el ejemplo correcto de que ellos son valiosos y que merecen un tiempo y atención de parte de toda la iglesia. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias por aquellos que tenemos hijos, Señor. Gracias por considerarnos dignos para enfrentar esta tarea. Sabemos que no nos has dejado solos, Señor, y que tú estarás con nosotros siempre. Sabemos que cuando pecamos podemos acudir con confianza a ti y reconocer nuestros errores ante ti. Y dice tu palabra, eres fiel y justo para perdonarnos. Capacítanos como padres para poder instruirlos de acuerdo a su camino, Señor. Para que podamos instruirlos en tu palabra. Y tú sabrás, según tu propósito, lo que será de ellos. Confiamos en ti porque tú eres fiel, Señor. Y aquellos que están entre nosotros que no tienen hijos, ya sea porque no están casados o no han podido, confirma tu voluntad en ellos, Padre. Hazlos confiar en ti, ver que los hijos son valiosos, aunque no sean propios. Ver que los niños son parte de nuestra comunidad y que tú tienes un plan con ellos también. Que no hay por qué verlos como algo aparte, no son un grupo aparte, somos todos un cuerpo en Cristo. Así que, Señor, a los que no tienen hijos también dales la capacidad de ser útiles en el aprendizaje. Que estos niños puedan ver cómo debe de ser un joven cristiano, una muchacha cristiana, un hombre maduro, quizás a un anciano, una anciana, que vean el ejemplo correcto, porque acaso no lo tienen en sus casas, lo puedan aprender entre nosotros, Señor, aprendiendo de tus hijos. Así que te damos gracias por los niños que tenemos, nuestros y los que no son nuestros, y te pedimos que nos hagas eficientes para capacitarlos en toda buena obra, Señor. Gracias. Amén. Pueden sentarse.
Dejo el lugar a ¿quién? ¿Quién está a cargo de la actividad que sigue? Marlene.